Dentro de todo el cuerpo, ¿sabéis de todo? Es decir, lo mismo es un brazo que un codo, que una muñeca, que un tobillo. No, vale, dentro de nuestra parte de huesos no es lo mismo para nada, pero es verdad que cuando haces la residencia, que es este periodo de 5 años, o sea, acabamos la carrera, somos médicos y tenemos que hacer una especialidad. Traumatología son 5 años, hay otras que son 4 años, pues en estos 5 años vemos de todo, porque lo que has dicho, no tiene nada que ver un hombro con una rodilla. Y luego ya cuando acabas y eres adjunto, sí que hay una tendencia a especializarse pues en una zona concreta del cuerpo, pues cirujano de cadera, cirujano de columna, cirujano de mano, porque es verdad que ya está todo tan especializado, tan al milímetro, que hay que dedicarse de pleno a ello. Pero, por ejemplo, si en una urgencia viene un tobillo, ¿cualquier traumatólogo te lo va a saber operar? Eso sí, las fracturas básicas estándar, sí. Claro, bueno, que nos dicen desde que empezamos la residencia que estemos tranquilos, que es verdad que de cosas de traumatología el paciente no se muere instantáneamente. Lo nuestro no es vital de correr una urgencia vital, porque al final una extremidad, bueno, más o menos. Hay algunas arterias por ahí importantes. Hay algunas importantes, pero para que lleguen... Sí, en ese aspecto ellos están un poco más tranquilos. No suelen ser cosas de emergencia vital absoluta. Somos los segundos en entrar, o terceros o cuartos, cuando nos toque. El resultado, a lo mejor, cierta fractura en operarla en 1 hora según llegas a urgencias, o 2 días es el mismo, pues entonces se busca un hueco en quirófano también para que el paciente no esté todo el día en ayunas esperando a tener un hueco en el quirófano, que hay veces que como no es tan prioritaria su cirugía, no existe tal hueco y se queda el pobre a la espera. Que haya un equipo a lo mejor que se pueda beneficiar de un equipo también especializado de esa zona. Y fresco, que no es lo mismo operar a las 5 de la tarde que a las 5 de la mañana. Claro. Damos fe. Es verdad que me gustaba el quirófano. La vida de quirófano me gusta. Es algo como mañoso, un art attack. Hay que hacer manualidades, me parece muy entretenido. Y dentro de la gama de cirugías, a mí me parece de las más bonitas. Hombre, desde luego operáis un poquito de todo, no estáis siempre con lo mismo. Sí, tocas todo. Además, el material es muy variado. O sea, yo creo que es la que más variedad tenemos de material, porque no es lo que hemos dicho, no es lo mismo operar una muñeca que una rodilla. Y luego también otro dato, curiosidad, que a lo mejor la gente no lo piensa tanto, es que no tienes cosas sucias. Cirugía general, tocas el sistema digestivo, urología toca la vejiga, traumatología es una cirugía muy limpia. Y te has dado un golpe o sospechas una 15 o lo que sea. 24 horas, si ves que estás mal, te vas a urgencias. Pero no inmediatamente de hacértelo, a menos que veas el brazo colgando o algo exagerado. Cosas obvias, ¿no? Que dices, esto no es normal. Si ves que puedes funcionar más o menos, yo esperaría un tiempo. Vale. Sí, porque muchas veces los golpes, cualquier golpe, al día siguiente casi te duele más porque te empieza a salir el moratón y tal, ¿no? Claro. Pero si te has puesto el frío, no duele tanto. El problema es que mucha gente eso no lo hace. Lo tengo hasta en mi propia casa. El darse un golpe, ¿pero te has puesto el frío? No. O sea, el frío es fundamental. El frío ayuda mucho. Y el tomarte algo para el dolor también. Y si aún así aumenta el dolor y sigues peor, sí, ve urgencias. Pero si has hecho eso, la mayoría de gente llega sin haber hecho nada de eso. Y lo típico de levantar, o sea, si te has dado una pierna, tener la pierna levantada y tal, ¿eso también sirve? Ayuda porque hace que la inflamación se vaya antes. Al final, lo que duele, ya sea de un golpe o una fractura, es la inflamación que se ha formado. Y el frío y el tenerlo en alto ayuda a que se vaya antes. ¿Frío o calor? Que es la eterna pregunta. ¿Está igual de bien o no? Cada cosa para lo suyo. Si es un golpe, frío. Si me he levantado con dolor de algo y tú no lo asocias a ningún golpe ni nada, calor. Porque lo más probable es que sea una contractura muscular. Y al músculo le va bien el calor. La cirugía totalmente. Ellos cuentan que antes, los años 60, todo era yeso prácticamente. No había tantas placas, no había clavos. La mayor parte de las fracturas se solucionaban con un yeso. Ya ves tú eso cómo pegaría. Un mes, la 2 fractura, meses. eso no pega con yeso. ¿Quieres decir que te tomes pega, a lo mejor, pero no pega a la mejor forma, claro, o tarda más y aguanta 1 mes, 2 meses con un yeso. El yeso es recolocar lo que se haya roto, poner el yeso y ya está, y sin operar y sin nada, claro. Y ahora, antes hacía así, hace no sé cuántos años, y ahora. Claro, el yeso se sigue usando porque hay fracturas que no hace falta operarlas porque están muy bien alineadas. No hay que colocar cada cachito en su sitio. Pero claro, fracturas que tienen muchos cachitos, con un yeso no queda perfecto. Entonces ahora está toda la gama de placas con tornillos, prótesis incluso, y los clavos. O las 3 familias que utilizamos. Eso es una carpintería total y absoluta. Bueno, lo bueno es que no vamos a cantar. Menos mal. Que vamos a hablar de cosas que más o menos entendemos. Ahí está. Bueno, damos la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Venga. Pues ahora sí, vamos a ver. Esto viene porque Alicia quería hacer un podcast, o teníamos la idea de hacer un podcast, y yo le dije, como hagas un podcast de medicina con otros médicos, vais a salir hablando de cosas que
que la gente de verdad no tiene, o sea, no es que vosotros no seáis de verdad, pero la gente normal no tiene ni idea de cómo habláis. Por eso Con entonces muchos tecnicismos. empezáis ahí a divagar y aquí se trata de llevar vuestro mundo, que me parece bastante complicado y que tiene bastante desinformación por ahí, a un terreno pues como el mío, que no tengo ni idea de nada. Entonces, no te preocupes porque no cuentes si, no sé, si una intervención quirúrgica se complicó por este motivo, porque a la gente no es que le dé igual, pero que no entiende nada, como yo. Entonces, no te preocupes que no hace falta eso que sea tan... Cosas técnico. para nosotros muy O sea, normales. como yo no tengo ni idea de nada, me gustaría saber un poco cómo es vuestro mundo, cómo es el mundo de la traumatología y demás. Y a todo esto aprovechamos también para presentar a Noé, que no lo hemos presentado ni nada, y ahí ya lo tenemos, Pues lo nada, tenemos presentado. Noé, nuestra invitada, Hola, encantada de estar aquí. pertenece al servicio de traumatología de Albacete. Y nada, pues un poco lo primero que nos gustaría preguntarte es un poco cómo es el día a día de un traumatólogo al uso. O sea, de consulta, o sea, de quirófano, un poco como, por ejemplo, hoy, ¿cómo ha sido tu día aproximadamente? Bueno, si nos ponemos técnicos, ya para informar a la gente, la especialidad se llama cirugía ortopédica y traumatología. Vale. Y es porque tiene dos vertientes, la parte de traumatología, que son las fracturas, cuando nos rompemos los huesos, y la parte de la cirugía ortopédica, que es más el solucionar problemas que ya tienes de base. Como de pequeño. Claro, ¿no? de pequeño, Vale. o a lo mejor cuando ya te vas envejeciendo, las prótesis, todo ese mundo. Vale. Entonces, claro, en nuestro día principalmente lo que nos gusta es el quirófano, meternos en quirófano, pero también tocamos mucha consulta y planta. El paciente que se opera al final luego tiene su vigilancia en planta, o si no, antes de operarse. Y las guardias, que también al final traumatología puede ocurrir a cualquier hora del día, así que tenemos que estar las 24 horas disponibles. Hoy, por ejemplo, a mí me ha tocado quirófano, Vale. muy entretenido porque ha sido de los días que acabas tarde. Normalmente siempre tenemos establecido un horario que dices a las 3, pues como cualquier trabajo, a las 3 hay que acabar. Eso es. Pero claro, a veces es difícil decir hasta qué punto una cirugía va a durar exactamente 2 horas y puedes meter 3 cirugías de 2 horas. Claro. Pues hoy se ha alargado. Pero bueno, hay días que es verdad que se acorta. Hoy ha y tocado ganas la tiempos. lotería. Hoy tenía que coincidir, Bueno, pero bien. vale. O sea que si yo salgo de aquí y me rompo un tobillo, si me llevan al hospital, quien nos atendéis sois vosotros, los traumatólogos. Claro, te acaba viendo un traumatólogo. A lo mejor en urgencias, el primero que te ve es un médico general, un médico de familia, que son los que suelen estar en urgencias, y ya cuando te hacen la radiografía y ven que el hueso no está en su sitio, llaman a traumatología. Vale. Y ya pues se hacen las indicaciones y vemos qué opciones hay para curarte. Dentro de todo el cuerpo, ¿os sabéis de todo? Es decir, lo mismo es un brazo que un codo, que una muñeca, que un tobillo. No, vale, dentro de nuestra parte de huesos no es lo mismo para nada, pero es verdad que cuando haces la residencia, que es este periodo de 5 años, o sea, acabamos la carrera, somos médicos y tenemos que hacer una especialidad. Traumatología son 5 años, hay otras que son 4 años, pues en estos 5 años vemos de todo, porque lo que has dicho, no tiene nada que ver un hombro con una rodilla. Y luego ya cuando acabas y eres adjunto, sí que hay una tendencia a especializarse pues, en una zona concreta del cuerpo, pues cirujano de cadera, cirujano de columna, cirujano de mano, porque es verdad que ya está todo tan especializado, tan al milímetro, que hay que dedicarse de pleno a ello. Vale. Pero, por ejemplo, si en una urgencia viene un tobillo, ¿cualquier traumatólogo te lo va a saber operar? Sí. Eso sí, las fracturas básicas estándar, Vale. sí. Exceptuando a lo mejor las de columna, que el columna puede ser más específica el tipo de cirugía, que incluso ahí, dependiendo de los hospitales, puede ser incluso neurocirugía quien se encargue de las cirugías de columna, que no solo lo lleva traumatología. Y eso, por ejemplo, ¿nos lo puedes explicar? Por ejemplo, la diferencia entre neurocirugía y traumatología en el caso de columna. Pues eso es según la cartera de servicios del hospital. De a lo mejor como ha ido comenzando el hospital, qué especialidad apareció primero o abarcó esa patología y se fue quedando con ella. Pero en sí, si te tienen que operar una fractura de columna, lo que hay que realizar lo va a hacer igual un traumatólogo que un neurocirujano en principio. Ok.
Vale. Lo más difícil de todo lo que has visto, lo más difícil que es para ti. Bueno, no sé si la columna quizás por lo que has dicho, o hay alguna parte que sea más compleja o que os dé más miedo, que dé más respeto, de todo. De todo. Es que dentro de cada unidad hay ciertas cosas que dices, uy. Es verdad que nosotros también, cuando aparecen los tumores, siempre es una cirugía que impone. El conseguir quitar todo el tumor, muchas veces te tienes que llevar otras estructuras, las secuelas, impone. Pero así una que digas difícil, a lo mejor pueden ser las fracturas, porque te llegan. Tú, una cirugía que a lo mejor has visto al paciente en la consulta, le dices tienes esta lesión y lo planificas con tiempo, pues vamos a hacer esto o lo otro. Una fractura te llega como te llega. Claro. Y tiene En el el destrozo que momento tiene. y más ahora con los tráficos que, vamos, de muy alta energía. Que pueden llegar fracturas abiertas, con todo abierto, que eso hay que operarlo sí o sí en ese momento. Son cosas urgentes, muchas de ellas. O sea que los accidentes de tráfico y todo también va todo en el mismo saco. O sea, Claro, los accidentes de tráfico cuando tiene una lesión de extremidades es para traumatología. Cuando es a lo mejor del abdomen o el tórax ya es otras especialidades. Hay que valorar qué lesiones son más importantes Claro. y operar las que son de prioridad vital. ahora vais por orden. Pero si viene alguien con un accidente grave y tiene 2 o 3 especialidades, priorizáis la más vital. Eso es. Y hay veces que se meten varios equipos quirúrgicos a la vez, si es necesario. Yo he visto operar cirugía torácica y trauma a la vez, Sí. en algo grave de las dos cosas. Pero En 2 campos quirúrgicos en el Ya mismo estamos- paciente. Ya estamos aquí con otro concepto, lo de cirugía torácica. A mí también se me complica un poco el asunto. Pues cirugía torácica, cirugía del tórax. Claro, costillas, pulmones, Eso corazón, es. esa zona. Por ejemplo, un apuñalamiento o algo así que venga en el tórax, hay que operar de urgencia y se meten los cirujanos torácicos normalmente. Todo lo que tiene que ver con esa parte del tórax, ahí hay un cirujano específico que es Sí. cirujano torácico. Pues luego buscáis a alguien, llaméis a alguien, porque Sí. ya ahí... Ya tengo ahí pensado una persona. Sí, Claro, eso es. bueno, que nos dicen desde que empezamos la residencia que estemos tranquilos, que es verdad que de cosas de traumatología el paciente no se muere instantáneamente. Lo nuestro no es vital de correr una urgencia vital, porque al final una extremidad, más o menos. Hay algunas arterias por ahí importantes. Hay algunas importantes, pero para que lleguen... Sí. Vale. En ese aspecto, ellos están un poco más tranquilos. No suelen ser cosas de emergencia vital absoluta. Somos los segundos en entrar, o terceros o cuartos, cuando nos toque. Vale. Eso es. De hecho, hay fracturas que no operáis. O sea, cuando viene alguien con una fractura, hay veces que no siempre es quirúrgica o no siempre se opera en ese momento, se puede programar para la semana siguiente, Claro. ¿no? Sí, Por ejemplo. que el resultado a lo mejor, cierta fractura en operarla en 1 hora según llegas a urgencias o 2 días es el mismo, pues entonces se busca un hueco en quirófano también para que el paciente no esté todo el día en ayunas esperando a tener un hueco en el quirófano, que hay veces que como no es tan prioritaria su cirugía, no existe tal hueco y se queda el pobre Claro. a la espera. Y que haya un equipo, a lo mejor, que se pueda beneficiar de un equipo también especializado de esa zona. Y fresco, Eso es. que no es lo mismo operar a las 5 de la tarde que a las 5 de la mañana. Claro. Eso es. Damos fe. Vale, genial. ¿Y el ABC de las fracturas top frecuentes que vienen a urgencias, cuál sería? ¿Y que luego al final llegan a quirófano? Claro, aquí un poco a lo mejor separamos niños por un lado Vale. y adultos por otro. ¿Vale? Niños sería una fractura en la muñeca, pero que los huesos de los niños son muy flexibles. Como lo explicamos, es un tallo joven de un árbol que tú puedes doblarlo, pero no se rompe. Entonces vienen con ese tipo de fracturas que lo único que hacer es poner una escayola y ya está. No pasan por quirófano. No pasan por quirófano. Vale. Y luego los que pasan por quirófano son que se rompen el codo, que es una caída muy típica en los niños y se rompen el codo y eso es la gran mayoría, les toca quirófano. Y en adultos, de las más frecuentes yo también diría que es la muñeca, porque al final cuando caes pones la mano. Sí. O sea, mejor el Vas golpe en ahí. la muñeca que en la cabeza, las Claro, cosas como claro. son. Y yo creo que la más frecuente muñeca y a lo mejor tobillo también, las torceduras, las escaleras, los deportes.
Cuéntanos un poco más cómo ha evolucionado. Cuando un niño se rompía un codo antes, como cuando nosotros estábamos en el colegio, que ibas con, que a lo mejor no ha evolucionado nada, pero cuando ibas con toda la escayola, con el brazo aquí en cabestrillo, te filmaban los amigos, estabas un mes y medio ahí sin hacer nada. ¿Ha evolucionado algo o eso sigue así igual? En niños sigue igual, porque es lo mejor. Los niños curan solos prácticamente muchas veces, es una maravilla. Un adulto nunca va a tener los mismos resultados que un niño después de hacerse una fractura. Es que hay veces que un niño, porque te dice, me lo rompí de pequeño, pero si no, no tienes ni idea, es un hueso totalmente normal, sin ninguna alteración. O sea, que tú ves una radiografía de un hueso que se rompió de niño y a lo mejor ni lo sabes. Exacto. O sea, ni te das cuenta, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, así, la cirugía de niño en real es poquito lo que se hace. Se coloca el hueso en su sitio y no se deja como en los adultos material que a lo mejor se quedan para siempre, como placas, tornillos. Se ponen unas agujas, que es como si fuera un tornillo, pero no lleva la rosca. Entonces no lesiona tanto las zonas de crecimiento de los niños. Se deja eso su tiempo o su escayola, se quita y ya está. Y queda el hueso intacto. Y después, entonces quitáis la aguja otra vez, ¿no? En O sea, eso no se queda puesto para siempre, para toda la vida. Los quedan. Poner la aguja como si fuera un esqueleto o algo así. Cuando Tú tienes dos fragmentos y como un pincho moruno. Piensa que lo del pincho moruno son los trozos de hueso que hay que dejar unidos. Tú los dejas, los mantienes unidos y entonces tienes que esperar un tiempo y el niño hace su hueso. O sea, tú pones la aguja solo para que el hueso quede en la posición buena. En sí, el niño es el que se va a curar. Y todo eso se vuelve a generar. Claro, se genera su hueso y ya una vez que está el hueso y es un bloque en vez de dos, tú puedes quitar la aguja. Porque como no tiene rosca, es tirar y sale. ¿Cómo que rosca? Rosca como los tornillos tienen rosca. O sea, que tú tiras como si y ya se queda en su sitio. Claro, porque a los es adultos, como el pincho moruno. Claro, a los adultos les ponen placas, tornillos, y un tornillo para quitarlo no es tirar y ya está. El desatornillar, el movimiento de Eso desatornillar poquito a poco, porque tiene la rosquita. Pero el niño va a otro nivel, La se lo aguja quitas y ya está. es, pues eso, como dice ella, Es que el pincho moruno. morunos Es que son les las tiras agujas. y sale. Lo que pasa es que los niños, claro, no tienen. Nosotros los tenemos que dormir para eso normalmente, porque no, vamos, lo que es estirar, pues les duele un poco. ¿no? Depende de la zona y lo larga que sea la aguja. Claro. Y lo mayor o que sea, sea el niño hay y sitios entienda. en los que va a pelo. Sí. Vale. O sea, que sin anestesia, quiero decir que se le pueden quitar sin anestesia la aguja del hueso. ¿La aguja se ve por fuera? Sí, hay algunas que sí, que se ve por fuera. Lo que pasa es que, claro, se mandan a casa al niño con las agujas tapadas y normalmente una escayola también que proteja la zona y no la mueva. Entonces, al final, pocos en el día a día lo están viendo. Hay algunos casos que sí, pero bueno, se educa a los padres. Para que no toquen nada. Para que no se asusten. Y que no toquen nada, no vaya a ser que alguno por ahí se haga el mecánico y se pueda tocar. Y no se ponga O venga estirar, con ellas en la mano. Hay veces que han venido a la urgencia con ellas en la mano de que es que me la ha enganchado y se ha caído. Sí, claro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Quedándonos en los niños todavía, que de eso me tengo bastante curiosidad, ¿cuál es la peor? O sea, que un niño se rompa, ¿qué cosa es lo peor? Que se tira muchísimo tiempo, lo pasa mal. ¿Cuál es la peor lesión de un niño? Qué catastrofista. Pues claro, estoy pensando en varias. Pero lo que peor llevan también los niños muchas veces si les tienes que dejar sin poder caminar. Efectivamente. Por ejemplo, un por eso te fémur. lo digo. El fémur. Que le tienes que dejar, le cuesta entenderlo del por qué yo no puedo salir andando y demás. Cuando son así escayolas también mucho tiempo, a ciertas edades que no ven que va a tener un beneficio futuro, de que vale, es un mes malo, pero luego voy a estar bien. Les cuesta el llevarla. Y sobre todo lo peor, y sí que tanto para niños como para adultos, es cuando la fractura toca la articulación. Porque la articulación ya no son los huesos, cartílago, y el cartílago no se regenera igual. O sea, si El la hueso. fractura toca muñeca, hombro, o sea, cada... Hombro, codo. Claro, la articulación como tal, no de un hueso largo. O sea, si te lo partes aquí, o sea, en Casi. medio, no altera articulación, pero si llega a muñeca o cadera, Es cuando se complica ahí más. más difícil. Sí, porque ahí la articulación sí que tiene que quedar perfectamente alineada. Ujú. Los niños es verdad que a lo mejor les dejas con el hueso un poco angulado y lo corrigen. De verdad, que quedan como nuevos. Madre mía, qué hachas. Sí, sí.
Pero la articulación sí que la tienes que dejar perfectamente Vale. lisita por dentro, que se vea en la radiografía una línea impoluta. Porque si no, sí que de mayores pueden acabar con una artrosis antes de tiempo, o sea, que desgasten más la articulación y les duela más. Vale. ¿Y cómo te rompes el fémur? Es decir, el fémur... Pues los niños también van en coches al final, las bicicletas, los patines eléctricos, menuda epidemia de patines eléctricos. Son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque vas mucho más desprotegido. Una bicicleta, tienes más estabilidad al final en una bicicleta. Que también igual vas igual de desprotegido que llevas un casco y todo el cuerpo al aire. Y gracias si llevas casco. También. Pero el patinete es mucho más inestable. El centro de gravedad por donde lo llevan a cualquier bache en el suelo, que a lo mejor tú con una bicicleta lo sorteas y sales bien, en el patinete ya te has caído al suelo. Ya. Eso sí. Velocidades a lo mejor pueden alcanzar las mismas, pero es mucho más inestable. Y hablando, que hemos hablado un poco de los yesos de larga duración, yo he visto en alguna ocasión los bebés, los yesos pelvipédicos, ¿no? Pelvipédico se llama. ¿Cómo, o sea, en qué como tipo de un pañal enfermedades? enorme, Eso para es. que nos hagamos una idea, como si fuera un pañal que coge las piernas. Pero es O de sea, yeso. un legging, Vale. como si fuera un legging de yeso. Le coge todo. ¿Y eso para qué enfermedad se usa? Eso se utiliza mucho cuando tienen problemas con la cadera al nacer. Vale. Que tienes que asegurarte que la cadera esté bien en su sitio para que se pueda formar el hueso. Porque si la cadera no está bien en su sitio, no se va a formar bien la articulación de la cadera y luego sí que la cadera es indispensable para andar. Claro. ¿Cómo se arma? Una vez que habéis hecho lo que tenéis que hacer, ¿cómo se arma eso? O sea, ¿cómo Porque lo hacéis? ten en cuenta que son bebés. Es más difícil todavía, ¿no? Pues no se mueve más y tal, ¿o no? Los exploras. Bueno, cuando son pequeñitos, le pones un poco, que lo hacen las matronas y las enfermeras, un poquito de azúcar en la boquita, moja el chupete en azúcar. ¿Y los tranquilizas? Y totalmente, se dejan hacer cualquier cosa. ¿Sí? Recién nacidos de un día, sí. A lo mejor les tienes con un berrinche porque justo lo acabas de levantar y no te deja moverle ni para un lado ni para otro, que te hace contra. Llegan, le ponen el chupete con el azúcar y a dormir. Fíjate, eso no lo había escuchado yo. Algunos sí que los tenemos que llegar a dormir para ponerles el yeso. O sea, para ponerle hay que dormirlo, pero para explorarle, por ejemplo, para saber si hay que ponérselo, con el azúcar te dejan explorarle. Pero sí, para ponerlo que ya es más rato, encima hasta que el yeso frague, que esto es término de obra. Sí. Hasta que explícalo frague. un poco eso, cómo va lo del yeso. Porque el yeso, Las capas bueno, y- los yesos en nosotros son como un rulo, una venda que lleva el yeso, la arenilla, por así Sí. decirlo, impregnada en la venda. Entonces tenemos que mojarlo en agua, lo pones alrededor de la pierna o el brazo y tienes que esperar a que seque. Entonces el yeso se va a calentar, se va a poner duro y luego se enfría. Y claro, eso lleva unos minutos. Sí. Y un bebé tiene que estar totalmente quieto Claro. y tiene que estar dormido. Y tienes que asegurarte, porque eso al ponerse duro, eso lo va a llevar ¿cuánto tiempo? El yeso, lo llevan. Pues a lo mejor, depende del caso, pero un mes Eso es. o Estar más. un mes También con se eso van cambiando. puesto. Un bebé que se mueve muchísimo y tal, entonces tienes que asegurarte de que tenga suficiente espacio también en la barriguita y todo para está poder moviendo. respirar bien y que bueno, que haga su vida dentro del yeso, entre comillas. Dato importante, que hacen un agujero para poder hacer pis y caca. Eso es. Y que los padres le cambien. Mira, eso no lo había pensado. Dato importante. Claro, y al mismo tiempo Sí, lleva luego el pañal y todo para precisamente eso. No, Claro, no llevar había un pañal. pensado. Claro, y eso al final se mancha un poco. La verdad es que Es difícil, yo es lo entiendo. difícil, sí, Tiene sí, que ser es muy difícil Sí, el sí. día a día. Y en estábamos hablando de los niños y en los adultos, ¿hay alguna, igual que decías de la pandemia o epidemia o como se llame, de los patinetes, hay alguna actividad que los adultos hagamos? Y a mí se me ocurre el pádel, la bicicleta, la montaña, el correr, que seamos unos locos y luego por ahí hayamos problemas de la cuenta. Sí, esto es verdad. Yo no llevo tantos años en materia, pero los adjuntos que a lo mejor llevan 20, 30 años comparan y dicen que ahora la gente se ha vuelto más deportista a más edad. O sea, a los 40 años me voy a poner a correr, a burreamos jugar un al poco a pádel, veces. y que a lo mejor has estado 20 años parado desde los 18 por última vez que jugabas con los amigos y empiezas de nuevo a hacer deporte, pero tú te crees que estás joven y lo haces a tope. Y ahí empiezan las lesiones. Claro. Que no empiezas el poquito a poco de nuevo.
Y ahí el Lo que comentan. top 3 de lesiones, ahí. En joven deportista. A ver, fracturas sí que también te llega la fractura de tobillo, el esguince que acaba en fractura, que es más de la cuenta y se lo rompen. Y si no, a lo mejor de ligamentos, de la rodilla, que al final la rodilla se lesiona fácilmente. El tendón de Aquiles también es bastante de romperse, que es el del tobillo. Y en gente así más mayor, En gente más mayor, la cadera. La fractura de cadera del abuelito. en mayúsculas, cadera. Pero eso estabais hablando de personas ya más... Más mayores. El más estándar mayores. a partir de los 65, 70, que a lo mejor por una caída, que lo dicen cuando llegan a la urgencia, una caída tonta, que he salido a regar las plantas, no he visto el escalón, me he tropezado, me he caído desde tu propia altura, que no es caerte por las escaleras de un segundo piso. Te rompes la cadera. Y eso depende mucho, entiendo, la calidad del hueso, ¿no? Sí. O Porque sea, que se rompa o no se rompa en una caída tonta, que nosotros decimos, ¿no? Dependerá de la calidad de que tenga el hueso. claro, efectivamente, hay gente que a lo mejor con 75 años ya se ha roto las dos caderas y luego te encuentras a ancianos que vienen a la urgencia por otra cosa y a sus 95 años tienen sus dos caderas y se habrán tropezado y caído igual que cualquier otro. ¿Y esa calidad del hueso, cómo podemos trabajarla? O sea, intentar tener la mínima fractura, dentro de tener cuidado, no caernos y tal, un poco de cara a ser más mayores. Lo que más insiste siempre es la dieta y el ejercicio. Sí. Al final el ejercicio, el tener el hueso activo en movimiento, no tener lo típico de una vida sedentaria, hace que el hueso se mantenga mejor. Y de verdad, cuando lo vas a operar, se nota también la calidad del hueso, como alguno está hueco por dentro, que dices, este ha perdido todo el calcio de dentro, por así decirlo, y otros de personas más activas, personas que trabajan en el campo y siguen con su huerto todos los días, que dices, este hueso está aguantando. Porque lo ves como de más... De más calidad, cuesta más el operarlo. O sea, Vale. porque está más duro. Está más duro. A la hora de a lo mejor agujerearlo, está más duro. Es que estáis aquí anticipando temas. Hemos saltado de los adultos a los mayores y a la Claro. calidad del hueso. ¿Qué pasa con nosotros? Nos volvemos a dos adultos. Además, precisamente, si ese adulto ahora ve conveniente ponerse a hacer deporte, precisamente porque ve que prefiere apetece. tener una vejez un poco mejor y demás. Es que habéis saltado aquí 14 temas. Muchos años de una. Entonces, si se pone a hacer deporte y quizás no ha hecho, no está preparado, para evitar esas lesiones, bueno, me vas a decir no empezar poco a poco y demás, no empezar de golpe, pero ¿alguna recomendación que tú hayas visto para empezar a ir mejor poco a poco o un deporte mejor que otro para precisamente prevenir ese tipo de lesiones o de problemas más en la vejez? ¿Alguien que quiera empezar o mejorar? A ver, los deportes, cuando tienes algún tipo de dolencia, los recomendados son los más tranquilitos, natación, pilates, pero bueno, ya de toda la gama de deportes, baloncesto, fútbol, pádel, tenis, ninguno es malo. O sea, si se hace con cabeza, Vale. ninguno es malo. También la clave es, si te vas a poner a hacerlo, ser constante. No decir, juego un partido de fútbol al mes, doy todo ese día, al día siguiente estás matado. Ya no te puedes ni mover. Claro, por lo menos, o sea, a lo mejor juegas un partido de fútbol al mes, pero salir a correr 2 veces a la semana. Sí, que si empiezas, ser constante, Ser constante. y no pegarte un atracazón un día y no volver hasta el mes siguiente. Claro, porque con 40 años el cuerpo aún lo aguanta. Vale. Es capaz de hacerlo. Vale. ¿Y alguna actividad que sea, porque yo no sé si es un mito o no, que, por ejemplo, correr habitualmente? Hay mucha gente, yo voy a carreras populares por aquí, por Albacete, los pueblos y tal, yo veo a gente mayor, que muchos más años que yo, que lleva toda la vida haciendo ese tipo de carreras y bueno, primero van volando, a mí me superan como si fuera esto un Fórmula 1 y al mismo tiempo se les ve perfectos. Y por otro lado, siempre he escuchado que si correr la rodilla de mayor vas a estar hecho polvo y demás, ahí hay alguna cosa que
que sea de interés para pues eso, para gente que corre como yo, por ejemplo, o que empieza o que no empieza o que lleva toda la vida o no. O sea, tiene que haber empezado antes con tener una mayor fortaleza y demás, o tener ciertos hábitos y demás, o no lo ves ahí tan claro. Yo creo que no, que nunca es tarde para empezar si empiezas con cabeza y poquito a poco. También es verdad, no todos los cuerpos son iguales, o sea, los atletas olímpicos y demás están ahí, aparte de porque han entrenado, porque su cuerpo puede llegar ahí. Igual que a lo mejor asumimos, porque hay gente que llega gafas y gente que no todos tenemos los ojos iguales, pasa lo mismo con las articulaciones. A lo mejor dices, yo entreno igual que mi amigo, pero porque estoy mucho más fastidiado de la rodilla que él, porque tu rodilla a lo mejor no es igual, y no es porque tú hayas hecho nada malo, sino porque tu rodilla es así. Sí, no aguanta eso porque no lo aguanta. Porque no lo aguanta. Efectivamente. Tendrás que adaptar a otros deportes que precisamente la rodilla no sean tan lesivos para ella, o tendrás que adaptarlo. Seguramente hay otras cosas secundarias como el sobrepeso y demás que también afectan ahí bastante, ¿no? Sí, bueno, si nos metemos en ese tema, el sobrepeso, en el caso de traumatología no es bueno para nada, porque al final es cargar más a los huesos, a los músculos, a las articulaciones, y entonces se van a desgastar antes. O sea, el cuerpo te va a durar menos y con menos calidad que si estás en un peso estándar. Ahí sí que hay una correlación directa, ¿no? Entre sí. Una persona con mayor sobrepeso y las veces que os llegan, sí que hay una correlación directa para vosotros, ¿no? Como traumatólogos. Y sobre todo esos son los que llegan más a consulta, porque es un dolor crónico. A lo mejor ya con 50 años empiezan con dolor en las rodillas, cuando es obesidad, sobrepeso, y a lo mejor una persona con 50 años en un peso estándar no ha empezado ya con ese dolor porque no lo ha desgastado tanto ni tan rápido. Ahí ya entramos en patologías crónicas, la famosa artrosis, ¿no? Sí. Un poco, son cosas ya más crónicas. El desgaste con el paso de la articulación. No es que te caes una fractura y ya te ha jodido, sino que es una cosa crónica que te la vas fastidiando, al final es un sobrepeso sobre esa articulación. Uh-huh. Y ahora ya sí que volviendo a lo que decíais de la calidad del hueso, ¿algún patrón también que hayas correlacionado entre personas que llegan a una cierta edad de forma sana, otras que no llegan de forma tan sana? ¿Alguna correlación también entre, no sé, hábitos, alimentación, estilo de vida, deporte, no deporte? ¿Alguna cosa que digas, pues sí, o un producto o un alimento más mágico que otro, o no, o el calcio, no sé si se me ocurre, que yo no tengo ni idea? Sí. ¿Hay alguna recomendación que digas para llegar a los 65 años hechos estar perfectos? ¿Qué harías tú ahora? Pues es que son las recomendaciones que parece que siempre dicen los médicos, pero por algo se dicen y luego la gente no las hace del todo. Pero lo que dices tú, una dieta saludable, variada, rica en todo, es lo ideal. Y bueno, y el calcio y la vitamina D, que es tomarlo en los lácteos, la leche, yogures, quesos, y luego también que te dé algo de sol para activarla, la vitamina D, que aquí en España es fácil. Uh-huh. Aquí eso es verdad que lo tenemos fácil. Pero no, tú no tomarías ningún suplemento así de base como tal, ¿no? Solo con una dieta en principio lo cubrimos todo. A lo mejor a partir de cierta edad, que están los estudios, sobre todo en las mujeres, cuando tienen la menopausia, que baja de golpe la calidad del hueso, a lo mejor ahí sí que hay que tomar ya algún suplemento, ya a partir de ciertas edades. Pero en edad normal, si estás sano y tomas bien de lácteos, no. En principio. No hay que tomar ningún suplemento. Vale. ¿Y has visto algún caso de estos que te llama mucho la atención, no sé, de una persona con 100 y pico años que llega perfecto, está súper sano y demás? ¿Has visto algún caso así muy particular o no? Sí, o sea, gente muy mayor, de más de 100 años, hemos tenido casos de operarles la cadera porque está perfectamente, de que vive en su casa solo, sus hijos al lado por si cualquier cosa, sale todos los días a comprar el pan, a tomarse el café y hace una vida totalmente independiente. Y de operarles la cadera con 100 y pico años. Y suele coincidir que es gente que vive en pueblo. De toda la vida vivir en pueblo. Pero a lo mejor está relacionado con una vida más activa, ¿no? De lo que tú decías, salir al huerto, salir un poco mis amigos,
parece que ese tipo de vida se lleva a mucha más edad. Sí, y yo creo que al final también han tenido la alimentación, lo que decíamos, más variada, o por lo menos que le han dedicado más tiempo, que al final tienen que estar cocinando porque no tienen tanto sitio de comida rápida. Sí, tanto ultraprocesado. Ni ultraprocesado claro. a mano, que tienen que estar ellos dedicándole tiempo. Eso está bien. Muy bien. Eso me ha gustado. Pues bueno, un poco, Noé, cuéntanos un poco, porque ni te hemos presentado ni nada. Hemos empezado así a saco. Y bueno, un poco por qué elegiste trauma, un poco de dónde vienes, un poco tu vida, lo que te interese contarnos. Bueno, pues yo la verdad me metí en la carrera sin pensar en traumatología, me metí porque me gustaba la medicina. Vale. Y luego vas descubriendo las especialidades, vas comparando entre ellas a ver cuál te gusta más. Yo, verdad que me gustaba el quirófano. La vida de quirófano me gusta. Es algo como mañoso, un art attack. Hay que hacer manualidades, me parece muy entretenido. Vale. Y dentro de la gama de cirugías, a mí me parece de las más bonitas. Hombre, desde luego operáis un poquito de todo, no estáis siempre con lo mismo. Sí, tocas todo. Además, el material es muy variado. O sea, yo creo que es la que más variedad tenemos de material, porque no es lo que hemos dicho, no es lo mismo operar una muñeca que una rodilla. Y luego también otro dato, curiosidad, que a lo mejor la gente no lo piensa tanto, es que no tienes cosas sucias. Cirugía general, tocas el sistema digestivo, urología toca la vejiga, traumatología es una cirugía muy limpia. Vale. Bueno, Eso. sí, eso está bien. ¿No eres de aquí de Albacete? No, yo no soy de Albacete, yo soy de un pueblo de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Yo estudié en Madrid, todos los días iba y venía para la universidad y el hospital, que era 1 hora y media de transporte, de metro cercanías. Y el venir a Albacete ha sido una gran calidad de vida en 10 minutos andando al hospital. O sea, me encanta. ¿Y coger Albacete? ¿Por qué? ¿Por nota MIR o...? Influyó la nota MIR porque al final intentas quedarte un poco cerca de casa, de tus padres. Sí, buena conexión, ¿no? Buena conexión. Y luego también dentro de cercanía busqué que el hospital me gustara lo que ofrecía. Vale. Entonces fue un combo. Eso y la nota. Bueno, bien. Y muy contenta con el resultado. Ya son 4 años aquí. Vamos a por el 5º. ¿Con gana? No tiene nada que ver, pero esto es una pregunta además como si vamos a invitar a gente así muy, muy variada de sitios y tal. Sí. Mucha diferencia entre, no tiene nada que ver con traumatología ni nada, pero con la gente de Albacete, los que somos de aquí y, bueno, lo que conocías en Madrid, claro, que es donde vivías, claro. El tipo de gente. El perfil. Es verdad que yo no vivía en una gran ciudad, que todo es que al final vivía en un pueblo que hay, para hacernos una idea de las dimensiones, hay un instituto. Entonces, claro, te conoces a la gente al final de vista. Es que me ha parecido. Sí. Entonces, pero venir a Albacete me ha sorprendido para bien, porque la gente que he ido conociendo de Albacete es muy abierta. O sea, no tiene problema en quedar contigo, en hacer cierta amistad. No es cerrada de decir, solo trabajo. O sea, eso también está muy ocio. bien. Aquí el ocio también se lleva. Y les gusta mucho Albacete. O sea, te lo venden, están muy orgullosos. O sea, y es algo muy bonito. Se vive que están bien, muy contentos la de su tierra Sí. y te lo venden muy bien. Seguiré preguntando, conforme venga gente, seguiré preguntando a ver. Bueno, bien, así hacemos una encuesta. Pues mira. Y el primero que hable mal de Albacete, le cerramos. Lo le echamos. cerramos la Decimos, puerta. aquí se acaba el podcast, adiós. Hasta aquí. Vale, genial. Bueno, yo también quería hablar un poco de la consulta que tú ves que es más frecuente en urgencias, o sea, por la gente, por lo que más viene. Que yo supuse, digo, a lo mejor son los E15 o algo así, no lo sé. Sí. ¿Cuál es tu percepción? Los esguinces es muy frecuente. Si nos ponemos a ser genéricos es un golpe. Me ha dado un golpe y me duele. Quiero descartar si está roto el hueso. Vale. A ver, hay huesos que es menos evidente, a lo mejor puede ser si está roto o no. Al final, la puntita de un dedo puede estar roto y sigues haciendo vida, te duele, pero puedes hacer vida. Pero, por ejemplo, si se te rompe un fémur, no te preocupes que te vas a enterar. Es que no puedes caminar. Claro. ¿Vale? Eso, si te rompe el brazo por el hombro, estamos en las mismas. O sea que para la gente que es... porque, bueno, hay gente que se da un golpe y dice, ¿me lo habré roto o no me lo habré roto? ¿No? Claro. Mucha gente te pregunta, digo, hombre, a ver, si más o menos puedes hacer todos los movimientos, puedes caminar, no creo que esté roto. Efectivamente, ¿no? te das un día incluso de margen Claro. para ver qué tal, te pones frío
que es que son unas medidas universales que A ver, recomendamos cuéntanos. siempre, es el reposo. O sea, si te has hecho daño en el brazo, no te pongas a cargar las bolsas de la compra con ese brazo. Dentro de la medida evita hacer esfuerzos. Ponerte frío en la zona, 10-15 minutos, no más. Eso baja muchísimo la inflamación, que al final es lo que se forma cuando hay la fractura. Típica bolsa de guisantes, ¿no? Exacto. Congelados. O Lo que sea. lo que sea exactamente del congelador. Te puedes tomar algo para el dolor. Yo no sé si otro médico aquí en este punto estará en contra, cómo te vas a medicar tú solo y demás, pero de toda la vida, un paracetamol, Sí. un ibuprofeno. Claro. Te puedes tomar uno si no tienes ninguna otra enfermedad y no pasa nada. No hay una medida que puedes comprar libremente, ¿no? Sí, Sí, de hecho. o sea, que sí. las puedes Tampoco comprar en la es farmacia. Sí. O sea, no es ninguna ¿Qué locura. más harías? ¿Alguna cosa más? Si te has dado un golpe o sospechas una Vigilas. 15 o lo que sea. 24 horas, si ves que estás muy mal, pues ya te vas a urgencias. Pero no inmediatamente de hacértelo, a menos que veas el brazo colgando o Claro, algo exagerado. cosas obvias, ¿no? Que dices, esto no es exacto. normal. Si ves que puedes funcionar más o menos, bien. Yo También es esperaría verdad- un tiempo. Vale. Sí, porque muchas veces los golpes, cualquier golpe, al día siguiente casi te duele más porque te empieza a salir el moratón y tal, ¿no? Claro. Pero Si te has puesto el frío, no duele tanto. Vale. El problema es que mucha gente eso no lo hace. Y yo lo tengo hasta en mi propia casa. Vale. El darse un golpe, ¿pero te has puesto el frío? No. O sea, el frío es fundamental. El frío ayuda mucho. Vale. Y el tomarte algo para el dolor también. Y si aún así aumenta el dolor y sigues peor, sí, ve urgencias. Vale. Pero si has hecho eso, es que la mayoría de gente llega sin haber hecho nada de eso. Y lo típico de levantar, o sea, si te has dado una pierna, tener la pierna levantada y tal, También. ¿eso también sirve? Ayuda porque hace que la inflamación se vaya antes. Vale. Al final, lo que duele, ya sea de un golpe o una fractura, es la inflamación que se ha formado. Y el frío y el tenerlo en alto ayuda a que se vaya antes. Vale. Ok. ¿Qué preguntas tienes para Noé? Pues es que tengo un montón. Conforme me vais hablando, porque lo del frío, el frío está bien. Y el calor. Frío o calor. Que la eterna pregunta. ¿Está igual de bien o no? Cada cosa para lo suyo. Si es un golpe, frío. Si me he levantado con dolor de algo y tú no lo asocias a ningún golpe ni nada, calor. Porque lo más probable es que sea una contractura muscular. Vale. Y al músculo le va bien el calor. Vale, pero ahí entonces es cuando te vas a... No visitamos a los traumatólogos, o visitamos a los fisios o no. O esa diferencia también está bien de... Porque si yo tengo una contractura, que creo que tengo más de una, a todo esto, no se me ocurre ir al fisio. No se me ocurre ir ¿a También viene la gente. ¿A dónde tenemos que ir? No, sí. También viene la gente porque a veces hay ciertas zonas o ciertas personas que no identifican tan rápidamente es una contractura muscular. Es, me duele el cuello, ¿qué me habrá pasado en el cuello? No lo saben identificar. Los fisios de primera, si pues, para deportistas que están muy acostumbrados a ciertas lesiones o que tienes contracturas musculares y te las localizas bien, ayudan mucho. Cuando hay algo que no sabes de dónde viene esto, por qué me lo he hecho, incluso el fisio ahí es reticente porque dice, si tú no lo sabes lo que tienes, yo tampoco tengo mucha idea qué es lo que hay que hacerte. Y ahí a veces que hay fisios que nos mandan a la gente a urgencias. Porque dicen, esto no me cuadra lo que me cuenta, lo que veo, que te hagan pruebas, que te miren antes de hacerte nada. Incluso hay fracturas que no son agudas por un golpe, que hay fracturas Sí. ¿no? ¿Cómo se llaman? Por estrés. Por estrés, por ejemplo. Hay una muy famosa que es en el pie, el dedo pequeño, pues la zona justo del dedo, no, la que está ya más cerca del pie, más metida en medio del pie, bueno, no solo del dedo pequeño, puede ser de cualquiera de esos, Vale. de esos dedos, que es por caminar mucho. Y aquí en la carrera yo me acuerdo que decían de hacer el camino de Santiago. De a lo mejor estás 20 días caminando todos los días, tope. 30 kilómetros, y no te has dado ningún golpe, pero estás pues como las latas de refresco, la anilla para romperla, empiezas para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pues con el hueso igual y acaba haciendo la fractura. O sea que por caminar mucho, Puede ¿habéis aparecer. visto? Sí, Sí, se asocia, sí.
sobre todo gente, entiendo que no está acostumbrada a ese ritmo, ¿no? Por eso también es lo del Claro, que Camino de Santiago. O sea, si tú has entrenado toda la vida y estás acostumbrado a eso, no vas a hacer una fractura. Bueno, no sería lo habitual, ¿no? Exactamente. Si toda la vida estás caminando 30 kilómetros al día, pues seguramente no la tengas. Pero si de un día para otro, sin prepararte y tal, empiezas a caminar mucho, o tipo, ahora que está súper de moda senderismo a tope y tal, en principio sí. También sí la fractura del maratoniano también se conoce así. De hacer maratones, pues caminar mucho. Porque no sé también si es un mito o no, pero la recuperación del tema de los dedos del pie y tal también es compleja, ¿no? Porque, bueno, o también me lo estoy inventando. Depende cómo sea la fractura, porque es verdad que al final siempre quieres caminar. O sea, difícil es el quedarte quieto, parar. Y más con el ritmo de vida que llevamos. Pero en sí las fracturas de los deditos tampoco tienen mucho misterio. Son molestas, estás molesto casi 2 meses, porque duele, pero puedes caminar con ellas. ¿Y esas, las de los dedos de los pies y tal, van a quirófano o normalmente son...? No, muy raro. Normalmente no, son tratamiento... A lo mejor el dedo gordo, porque es donde vale. apoyas más peso y necesitas que sea más estable y que tenga pues toda la forma bien. Claro. Es a lo mejor que te planteas, pero el resto, los pequeñitos, raro. Raro llegar Raro a quirófano, que es tratamiento conservador, que nosotros decimos, ¿no? Que no vamos... De hecho, muchas veces no hace falta ni un yeso. Se recomienda un zapato de suela plana y rígida. Porque así no estás haciendo el juego de los pies. Ah, vale. Es más un balancín. Apoyas talón y plantas todo el pie. Y eso los tiene más en reposo. Uh-huh. O sea, quítate de tacones. Exacto. Y demás. Vale. ¿Tienes alguna pregunta para ella? Pues un poco hablando no sé, me gustaría preguntarte un poco tus gustos. ¿Qué te gusta más operar? ¿Qué crees que es más difícil operar? Si hay algo un poco más delicado. Eso me llama la atención. Pues gustos. Un poco todo, porque aún estoy viendo un poco todo en qué manejarme. Sí que a lo mejor a mí me gusta más la extremidad inferior, ¿vale? Que es la cadera, la rodilla, el pie tobillo. Pero bueno, luego hay otras partes que la columna tampoco digo que no. O sea, la columna también debe ser yo creo que de las cirugías es la más cansada, a lo mejor, porque estás más tiempo quieto. Son cirugías, suelen ser de las más largas, cuando se hace una cirugía, una columna entera. Y estás mucho tiempo en el mismo sitio, muy quieto de pie. ¿Y cómo es una columna entera? Una columna entera que a lo mejor te tienen que operar desde casi el cuello hasta la lumbar. ¿Y eso por qué? A lo mejor los niños, en las escoliosis, que tienes la columna desviada cuando eres pequeño. La columna esta que hace así como una S. Sí, que están torcidos. Pues cuando llega a unos límites de ciertos ángulos que es muy limitante, muy limitante, que te limita, y vas a tener dolores de mayor, se operan para poner rectas. Entonces tienes que abrir toda la columna, el paciente está tumbado boca abajo, abres toda la columna y la dejas, y para ponerla recta hay que poner unas barras, unos hierros que van por los 2 lados de la columna. Y se fija cada vértebra con tornillo. Como si fuera un andamio y... Sí, como si fuera una escalera. Sí. Piso por piso. Dejando cada piso recto. A ver. ¿Y de qué son las barras? De titanio o cromo cobalto, o sea, de metales. Hay distintas aleaciones, hay distintas opciones. Y luego tornillos para cada vértebra. Para cada vértebra. El estándar. Y entonces haces que se corrija esa alineación, ¿no? Sí. Y se quede más o menos recto. Dentro de lo que se pueda. Claro. No hay perfecciones muchas veces. Sí. Y continúa cronológicamente. Cuando tienes toda la estructura ya preparada, ¿después qué ocurre? O sea, después cierras, ya está hecho. ¿Y las barras qué ocurren con ellas? ¿Se quedan? Te las quedas de por vida. ¿De por vida? Sí. Y no hay problemas con las resonancias magnéticas, con los marcapasos ni con los aeropuertos. Pero, no. Sí, vas quitando por todos los lados. No, si siempre la ni con los aeropuertos. No, sí, el problema, más que por los aeropuertos, cuando creces, ¿qué ocurre?
Suelen ser niños adolescentes que ya han terminado de crecer a lo, vale. a lo alto. Sí. Sí, antes de llegar al aeropuerto me preocupaba. Entonces, seguir creciendo. Cuando Claro. son muy pequeños hay otras técnicas y hay casos en los que sí se quitan. Se ponen temporalmente y se quitan cuando son niños más pequeños. Incluso se pueden reintervenir y alargar las barras, ¿no? Exacto. O sea, Hay barras que las pones, pasa un tiempo, vuelves a operar al niño y esa propia barra en quirófano la alargas. para que Con los vaya palos con el que van uno crecimiento dentro de del otro y se niño. estiran. Claro. Yo El caso es, ellos lo que se dedican esto es me acabo a de- meter metal por todas las partes del cuerpo. de esta técnica me acabo de enterar, no la había escuchado Claro, nunca. Sí, sí. Eh, Claro, es que yo aquí estoy pensando de forma más técnica, que seguro que lo hacéis todavía más técnico todavía, pero habéis detectado la escoliosis, la desviación y demás, y vais a hacer esa intervención. ¿Cómo alineáis? Yo me imagino. Nosotros Sí, eso los ya es muy ingenieros técnico. ponemos un láser y lo ponemos todo en orden. Vosotros, ¿cómo lo hacéis? Porque ahí el espacio es más Sí, limitado. de cómo una S, cómo vas haciendo que vaya recto. No es un Exactamente. movimiento brutal ahí, vas poquito a poco enderezando. Hay un instrumental en ese concreto momento. y sí, pero no se hace en un segundo, se tardan unos minutos. Se va haciendo progresivamente. No, si prisa no hay. O sea, prisa porque no hay. Doy fe de que son cirugías bien largas. Hacerlo bien, si no hay ninguna prisa en hacerlo, pero la cuestión era cómo lo hacéis, o sea, cómo lo dejáis bien. O sea, cómo sabéis que tiene que ir un poco más para la derecha, esta para la izquierda, esta está bien. Eso Te orientas también mucho en quirófano porque utilizamos radiografías en quirófano. Las hacemos allí en directo. en directo. También. Eso orienta mucho. Y luego, Y hay cirugías que es que se ve cómo se va poniendo recto. ostras, pero ahí tenéis que tener un ojo clínico y nunca mejor dicho. No, eso Bueno, y es- por las radiografías, Con la radiografía claro. también. Pero la radiografía, yo veo una radiografía y tampoco tengo ni idea si está bien Hombre. o está mal. Claro. Pero quiero decir, ¿qué nivel de... ¿Hay algún indicador que diga ahora sí o ahora no y hay que mejorar? O sea, podéis coger la radiografía y verificar, porque ahora se va a quedar así toda la vida, ¿no? Una vez que terminéis, hombre, salvo que haya que corregir, hay que decir, ahora sí que está bien, una nota sobresaliente. Nunca va a quedar una línea totalmente recta. Cuando se llega a necesitar operarse es porque está en una situación de que necesita una mejora, pero nunca volver a estar recto. Entonces, es un poco viendo lo elástico que es, porque claro, tú has estado acostumbrado a estar doblado mucho tiempo, los músculos incluso de la espalda no tienen esa longitud, porque cuando les pones rectos, el propio paciente te dice, he crecido no sé cuántos centímetros, cosa que está más alto, sale de Claro. quirófano más alto. Claro. Pero claro, los músculos en 20 minutos de que a lo mejor es lo que estás estirando la columna, o sea, poniéndola recta, perdón, los músculos no crecen en ese Está tiempo. todo ahí contracturado. Están tensos, contracturados. Claro. Ya. Entonces está hasta donde te dejan también los músculos y lo que se llaman las partes blandas. Tienes ahí un montón de factores. Sí, eso de Tener las en cirugías cuenta. también sometido, pues mira, sí, pues una de las más complejas. Sí. Porque también está otra especialidad en quirófano que es neurofisiología, Eso es. que están porque claro, lo importante también, que no solo es el hueso, que por dentro de las vértebras va la médula espinal, que es la que luego nos hace que movamos piernas, brazos y más cosas. Que cuando ella está acostumbrada a hacer una S, el ponerla recta no le gusta siempre, porque no es su posición normal. Y hay momentos que a lo mejor dices, pues aquí nos quedamos porque si no a lo mejor vamos a tener problema con ciertas zonas. Mejoras una cosa, pero empeoras por Claro. otro sitio. Si se va a salir de la cirugía sin mover las piernas, para eso la dejas con una S en la espalda. Claro. Y explica un poquito lo de neurofisiología, en qué consiste eso un poquito. Pues ellos Es otra especialidad médica. Es otra especialidad que se encargan sobre todo de funcionamiento nervioso, del sistema Sí, un poco nervioso lo que hacéis periférico, vosotros. también el central, incluso del sueño, las alteraciones del sueño. Entonces, para nosotros con ellos lo que hacemos en quirófano, ellos ponen sensores en los músculos de la zona de la columna que se vaya a operar y cuando estamos operando, a lo mejor te dicen, este músculo deja de recibir señal, ten cuidado, ¿qué ha pasado? Y a lo mejor tú revisas, a lo mejor o has cortado algo o se está haciendo daño a algo. O sea, ellos se van ayudando
de lo que le van diciendo los neurofisiólogos que tienen en quirófano un ordenador en el que están ahí cogiendo las señales de todos los electrodos que han ido poniendo en el paciente, de todos los puntitos en los músculos. Y entonces, si ellos pierden algún estímulo en algún momento, en el ordenador lo detectan y entonces avisan a los cirujanos, a los traumatólogos. Y entonces dicen, oye, que aquí pasa algo. Y entonces hay comunicación entre ellos en ese momento. Es que aquí me estoy sacando una de temas. Claro, como cambié de especialidad ya, no nos tenemos aquí toda la tarde. No, pero es que es interesante porque para ellos es complementario. Sí. Totalmente. Pero habéis dicho que ponen unos sensores. Sí. Es una agujita clavada en el músculo. El paciente está dormido. Claro. Al ¿vale? paciente no le duele. De eso Claro, nos es que- encargamos los anestesiólogos. Por eso tenéis que empezar, para los que somos así de pueblo, tenéis que empezar. Entra el poco a poco. paciente. Correcto. Lo dormimos. Le Ponemos damos boca la abajo. vuelta. Y la aguja es el sensor, pero es una aguja conectada a algún electrodo o algo así, ¿no? Sí, la aguja en sí es un electrodo. Eso ya es cosa de ellos, de los neurofisiólogos, que lo saben ellos. eso es En lo sí el que- Que ya funcionamiento traeremos alguno al podcast. ellos mandan una descarga, porque los músculos funcionan con descargas eléctricas. Mandan una descarga eléctrica al músculo y si el músculo le responde es porque el sistema cerrado de la columna, o sea, de la médula y el nervio funciona. Y si no responde, en algún punto se ha cortado algo. O el electrodo se ha caído, que no suele pasar. También puede ser. Ojalá y fuera eso. Y fuera eso, o revisa la columna. Eso es. Ujú. Ellos se vayan ayudando Lo que dice. de lo que le van diciendo la otra especialidad. Y esa especialidad se dedica a entender eso. todo esto. Eso es. Sí, sí. Los nervios por dentro y las señales, los impulsos. Neurofisiólogo. Eso es. Esa es la Y primera de vez que lo hecho, escucho. esa especialidad pues también lo usamos mucho en cirugías del cuello, en cirugías que están en zonas que llevan muchos nervios de por medio y que, por ejemplo, la parótida, ¿no? Que está en la cara, es una glándula que está en la cara, ¿vale? Debajo de las mejillas. Por ahí pasa por encima el nervio facial. Entonces, que es el nervio que te permite pues, sonreír, arquear las cejas, bueno, hacer un montón de cosas. Entonces, como va por en medio, si nosotros sabemos exactamente dónde está y cómo está, que es lo que hacen los neurofisiólogos, pues es la manera idónea para evitarlo y no dañarlo. Entonces, la idea cuando se quita, por ejemplo, esa glándula de la cara es quitar la glándula, por lo que sea, porque haya un tumor o lo que sea, pero respetando ese nervio para que el paciente pueda seguir teniendo pues, su expresión facial, claro. Yo no he escuchado esa. O sea, a especialidad todos los en mi vida. niveles de las cirugías hay en muchas especialidades se apoyan de los neurofisiólogos para eso. Y la verdad es que es muy interesante. Yo creo que no llevan tantos años introducidos, pero creo que ha sido un cambio para bien para los pacientes, claro. Porque dicen, ten cuidado. Y ellos van mirando, venga, a ver qué puede haber pasado. Y evitar que sean cosas, ¿cómo decirlo?, duraderas, que no sean daños duraderos, que más bien sean cosas que se puedan solventar en el momento. Las especialidades médicas, la verdad es que es un mundo. Sí. Y van saliendo nuevas, parece que no, pero este año ha salido urgencias mismamente, que como especialidad no existía. Eso es. O sea, ¿tienes Médico de médicos en urgencias. urgencias? Eso. Va a haber un especialista en urgencias. Eso es. Hasta ahora se han dedicado sobre todo los médicos de familia, especialistas en medicina de familia, pero ahora parece, bueno, no sé si está aprobado o no, Este año creo lo que han sí, aprobado. que va a salir una nueva especialidad que va a ser el médico de urgencias. Así que esto está en continuo Claro. movimiento y, oye, vamos avanzando. Te ha explotado la cabeza, ¿eh? Como os habéis ido. Es que tardáis 2 minutos en iros a. Y yo me he quedado con la duda de saber, cuando trabajáis con los datos de los. Se me ha ido otra vez el nombre de los. Neurofisiólogos. Neurofisiólogos, trabajáis con esos datos, con el tipo de intervención que hacéis y demás. Conforme, que yo en ti sí que lo veo, conforme avanza el tiempo y demás, os llegan nuevas actualizaciones o nuevas mejoras de procedimientos que antes hacíais de una forma o en función de esos datos. Las investigaciones hacen que pues hasta donde era 10 ahora tiene que ser 8 o ahora tiene que ser 12. No sé, me invento un indicador de lo que Sí, sea. sí, Ahí sí. ¿cómo lo hacéis? ¿O cómo investigáis? ¿O cómo avanzáis? ¿O cómo vamos mejorando en ese sentido? Pues esto parece que no, pero siempre hay estudios puestos en marcha que muchos van recogiendo los datos de lo que se está haciendo ahora y analizando esos resultados.
y si a lo mejor se pone una mejora, que se piensa que algo va a ser para mejor, un cambio, lo comparas. O si ves por qué estos pacientes han ido mejor que estos otros, buscas las diferencias y encuentras, pues es esta. Pues ahora vamos a hacerlo así. O sea, ha cambiado mucho. Yo llevo menos años metida en la materia, pero los que llevan más... Entiendo que la traumatología ha cambiado mucho, las formas de operar, ¿no? Todo. La cirugía totalmente. Ellos cuentan que antes, en los años 60, todo era yeso prácticamente. No había tantas placas, no había clavos. La mayor parte de las fracturas se solucionaban con un yeso. Que ya ves tú eso cómo pegaría. Un mes, la 2 fractura, meses. Eso no pega con yeso. ¿Quieres decir que te tomes pega, a lo mejor, pero no pega en la mejor forma, Claro. o tarda más y aguanta 1 mes, 2 meses con un yeso. el yeso es recolocar lo que se ha roto, poner el yeso y Ya esperar. está, sin operar y sin nada, claro. Y ahora, o sea, antes hacía así, hace no sé cuántos años, y ahora. Claro, el yeso se sigue usando porque hay fracturas que no hace falta operarlas porque están muy bien alineadas, que no hay que colocar cada cachito en su sitio. Pero claro, fracturas que tienen muchos cachitos, tú con un yeso no queda perfecto. Entonces ahora está toda la gama de placas con tornillos, prótesis incluso, y los clavos. Son así como las 3 familias que utilizamos. Eso es una carpintería total y absoluta. No, a mí me hablas de tornillos y placas y ya es cuando me gusta. A ver, lo de las tornillos y placas... Y martillos. ¿Cómo va? Hay una gama, tamaños, una marca. Sí. Y es que ¿Son estándar? ¿Cómo va? No, es estándar, pero cada hueso tiene su placa, porque cada hueso tiene su forma. Entonces también se ha hecho un estudio de la anatomía del hueso y se saca un estándar de más o menos, este tiene tal ángulo, el fémur tiene tal ángulo aquí abajo. Pues hacemos placas con ese ángulo aquí abajo. Y a la mayoría de las personas les van a encajar. Pero claro, hay una para el fémur, hay otra para la tibia, hay una para el húmero, Claro, hay para el radio. El almacén de traumatología, eso parece... Eso es más grande. Claro, Eso es tremendo. No es lo mismo un fémur de una persona de 14 años que una de 73, ¿no? Cuando ya has crecido, sí, más o menos sí. Se adapta mucho. Claro, las placas son más largas o más cortas. Claro. Igualmente, que hay un montón de medidas, ¿no? Que Sí, claro, hay muchas ellos medidas. en quirófano están pues del 15, del tal. O sea, y entonces van pidiendo la que creen que va a ser exacta, ¿no? ¿Vais probando? Bueno, probando. Pero probándolo, más o menos tú ves las dimensiones y ves cuántos agujeros necesitas por arriba y cuántos agujeros necesitas por abajo de la fractura. Es que se parece mucho, claro, tenéis que haber empezado por aquí, se parece mucho a una carpintería, ¿no? Lo primero que A has ver, dicho. tú ya sabes, cuando vas a o sea, si estás mirando fuera, o sea, por los quirófanos, ¿no? Y están las diferentes especialidades, ginecología, cirugía general, traumatología. Pues cuando vas a traumatología y tú ves por la mirilla, por así decirlo, tú ya sabes que estás en trauma cuando ves un aparato de rayos dentro, porque están haciendo radiografías dentro, ¿vale? O sea, en cirugía general no se hacen radiografías, solo se hacen en trauma normalmente. Va todo el mundo plomado, o sea, con petos de plomo para no irradiarnos, porque las radiografías 8 irradian. horas. Imagínate ellos que están justo al lado. ¿Y qué más? Eso así lo más... Un montón de cajas, Y un montón, cajas eso grandes, de a lo mejor como una caja nuestra, son como 3 cajas de zapatos juntas, eso es una caja, Eso con es. material. Con muchísimo Y a lo mejor material. 3, 4 cajas. Con material, como decías, de clavos, Toda la gama de tornillos, placas. placas y todo. Y tú Eso estás escuchando ahí como dan martillazos. La sierra, porque La utilizamos la sierra. sierra, Claro. la broca. Tenéis que haber empezado por la ferretería. Si es que el chiste es que somos los carpinteros de los médicos. O sea, el Claro. chiste entre médicos es que somos los carpinteros. Eso es. Esto aquí... Que es un chiste No. real. O sea, Sí, que. es la y aparte realidad. es así, es que La viene muy realidad. de ahí. ¿Sabrías, me imagino que es algo más diferente, cómo se fabrica este tipo de material? La placa con esa forma y demás, ¿sabes cómo lo hacen? Un poco más, que no es tanto de vuestra esta, pero ¿sabes? ¿Tienes alguna noción de cómo lo hacen? Son aleaciones de metales, porque también muchas veces tienes que saber qué metales son, porque hay gente que tiene alergia a ciertos metales. Es que ya ahí Claro, metes claro. todos los factores, Es que eso va a estar puesto ahí de por vida en el todos los paciente. factores los mezcláis. Pero claro, hay algunas placas las que son estándar, que son pues montajes en cadena. Todo en medio totalmente estéril, porque las placas llegan individualmente. Todo controlado. Claro, no Todo puede estéril. estar hecho en una atmósfera
estéril para que ahí no haya ningún bicho de ninguna manera. Si no, si se infecta estamos jodidos. ¿Sabes cómo se moldea? Que imagino que será Claro, mucho más técnico. cada- ¿Pero cómo lo hacen? Como hay distintas casas comerciales, cada claro. una tendrá más su método Claro. entre ellas. Yo realmente nunca lo he visto hacer, Vale. pero más o Eso menos es interesante cuando las también. fabrican es un poco en cadena ciertos modelos. Eso es interesante. Luego podéis contactar con alguien que sea fabricante de placas de aleación de no Sí. sé qué y llamarlo para que venga y nos lo cuente. Así que... Y le haces tú la entrevista de manera Efectivamente. desde un ingeniero. Total. Porque las prótesis, sí que hay prótesis que te las hacen a medida, con un TAC. O sea, haces antes un TAC a la persona, que un TAC es como muchas radiografías a una zona del cuerpo. Entonces tienes una visión en 3D, haces una imagen en 3D del hueso y haces una prótesis adaptada a ese hueso. A ese en concreto. Eso es. Individualizado total. Eso Para está Esto es bien. para casos Pepito concretos. Grillo Eso es. con nombre y apellidos. Esto O sea, no es todos los días necesario. Obtenéis la figura escaneada, la mandáis a cierto sitio y os envían la prótesis con esa forma que corregida o que tendría que tener, que se adapte Claro, a y además hay una comunicación con esa empresa, con un ingeniero, que tú le dices, pues quiero que esta prótesis de este lado sea más larga porque el paciente lo necesita para caminar. O de aquí quítame un trozo de vale. hierro. A ver, con términos más técnicos, ambos controlan de lo que hablan y se va adaptando. Claro, en eso sí que ha avanzado. Sí. Donde antes, como decías antes, Muchísimo. hace muchísimos años era todo. Y eso, pues imagínate ahora. Está muy guay, la Y verdad. las impresoras 3D también en traumatología están teniendo su huequito. ¿Con material plástico? ¿De plástico también o no? Claro, el plástico, cuando por ejemplo tienes una fractura o tienes que hacer un corte determinado en un hueso, por ejemplo, tú tienes un hueso que tiene una deformidad. Entonces dices, si lo corto por aquí, va a quedar recto. Claro, tú cuando llegas a quirófano es lo que decías antes. ¿Cómo sabes hasta dónde cortas, por dónde cortas? Pues tú le has hecho un TAC, imprimes una guía previa en 3D, esa guía se acopla a su hueso y tú tienes una guía corto por aquí, o sea, y la sierra ya va por donde dice la guía. Ujú. Y ya sabes que con eso va a quedar bien. Bueno, está guay. Vale, mucho. Eso sí que me parece un avance. Y un poco, cuando hemos estado hablando del tema que la trauma al final es una carpintería moderna, bueno, Elegante. sí, exacto, sí, bastante elegante. Yo siempre he percibido que, bueno, ahora yo creo que le hemos dado la vuelta, pero quería saber tu opinión en cuanto a que siempre, los traumatólogos siempre ha sido un mundo muy de hombres, normalmente. Sí, hay Es verdad que mi percepción actual es que se está invirtiendo prácticamente, que ahora casi sois más mujeres. ¿Cuál es tu percepción de eso? Yo creo que es que la medicina se está invirtiendo todo. Entonces, si salen más de la carrera, más médicas que médicos, entonces por probabilidad en todas las especialidades va a haber también más mujeres. Vamos, que a las mujeres les interesa igualmente Exactamente. la traumatología y pegar martillazos a tope. Yo creo que empezó con el mundo del cirujano, que antes era el Sí, hombre, el es señor verdad. cirujano. Sí. Poco a poco se fue metiendo en distintos campos hasta llegar un poco más a la carpintería. Ahora mismo en el servicio seréis 50-50 o De residentes sí, de adjuntos no, de adjuntos son más hombres. hay más hombres, ¿no? Pero Bueno, residentes sí, más o somos menos. 50-50. Poco a poco. Somos los jóvenes. Pues no sé, yo creo que vamos a ir cerrando el podcast. Yo estoy aquí muy, muy a gusto. Además, tenemos que ir experimentando que todo funcione bien. Tenemos que llevar esto al límite. Así que ahora pedimos cena y a ver hasta dónde graba todo esto. Que no, que broma. Y así con cervezas contamos más chascarrillos. Oye, no estaría mal. Si quieres contar alguna anécdota que te haya pasado a algún paciente algo muy grave que hayas visto, que te haya llamado mucho la atención a lo largo de tu formación. O algún milagro. También. Sí, milagros hemos visto. Luces, Y son milagros. pacientes que te quedan con nombre y apellidos y te alegras muchísimo por Cuéntanos ellos. alguno. Pues grandes traumatismos politraumatizados, al principio llegan muy mal, poco a poco se va solucionando todo y como los ves ya recuperados, caminando, que al principio pensabas que ni siquiera iban a poder caminar. Y bueno, con años de mejora y de más cirugías. O sea, que Eso es sí muy que has bonito. visto algunas progresiones Alguno he bestiales, ¿no? visto, En el tiempo. sí. Luego también habrás visto situaciones catastróficas que no... Sí, también llegan situaciones
Por ejemplo, lo más catastrófico en nuestro caso son las amputaciones, Sí. que es cuando pierdes la extremidad, que no hay nada que hacer. En las manos, en el mundo laboral, sobre todo de gente que trabaja con maquinaria y demás, hay accidentes y pues te llegan. La típica radial, accidentes con radiales. Herramientas. Y las Total. máquinas grandes de que te llega la mano destrozada, que no tienes ni dedos prácticamente, que eso es una masa de... Manos que te llegan con los tendones, ¿no? Ahí colgando. Con los tendones colgando. Claro. Esos tienen Eso, mal apaño, ¿no? Sí. Se intenta. Hay centros, claro, ya esto hay centros muy especializados que nos hacen todos los hospitales de España, en sitios concretos, que son centros de referencia, entonces lo que haces es derivarlo a esos centros. Tampoco hay muchos casos, entonces Claro. se deriva todo a un mismo sitio y son los que están más acostumbrados a hacerlo y pues son más especializados y son a lo mejor de los que pueden obtener el mejor resultado. Se intenta al menos, ¿no? Se intenta todo lo que se puede. Vale. Son los casos así más... Luego también es muy divertido cuando te cuentas las anécdotas. ¿Y esto cómo ha ocurrido? Pues bueno. el típico esguince de los tacones que volvía a casa de fiesta, no se libra nadie. Sí. O sea, eso sí que es curioso. La excusa, bueno, no sé si es excusa, la situación más esperpéntica que te hayan dicho, dices, ostras, que ya Excusas esto, que te hayan dicho. esto ya me parece terrible. ¿Cuál ha sido? Terrible. Hay una anécdota muy graciosa que me acuerdo de esos 3 chavales jovencitos, una noche de verano. Es que la idea es buena, o sea, sobre papel la idea es buena. Un remolque, llenarlo de agua, Guau, engancharlo a un me acuerdo. tractor y una piscina móvil por el pueblo por la noche. O sea, la idea dices, qué chulada, ¿no? O sea, la piscina era el remolque. La piscina era el remolque. O sea, 2 la llenaron de montados agua dentro y era la piscina. y otro conduciendo el tractor. Claro. Hasta que llega una curva, eso claro, es que eso no hay nada calculado ahí, todo el agua para un lado, el tractor vuelca. Volcó todo, el remolque, el tractor y todo. Sí, creo que volcó todo. El remolque seguro. Sí. Y creo que el remolque tiraría del tractor. Los 3 chavales vinieron de madrugada. Hasta que conducía. No, si vino el que conducía, pues seguro que también acabaría de regular. Claro, claro, que digo, pues también volcaría el tractor. La verdad es que la gente tiene una Claro, ¿qué imaginación a curiosidades que veces. Eso está bien. Sí, sí. Está bien para hacerla así. Demasiada Son imaginación. ideas sin que- tomar curvas. Si no tomas la curva, estaba bien pensada. Si no tienes que venir por urgencias, Exacto. Tú haz lo que quieras mientras que no tengas que venir a no te urgencias. pasar por aquí. Bueno, así para cerrar, ¿no? Un poco, ¿a quién te gustaría escuchar en el podcast en próximas ediciones? ¿O temas que quisieras que habláramos? Pues como la idea es escuchar cosas de las que uno tiene una noción básica o cero, yo Vale. la verdad tengo noción básica o cero, todo lo que es el mundo económico, las finanzas, cuando hablan de las noticias, Vale. ha subido el I no sé qué, no sé cuánto, y ha bajado, y por esto van a subir los impuestos, y por esto Hacienda no sé qué. Para mí todo eso es que si lo piensas, Es economía nunca te han básica, explicado ¿no? nada a menos que lo estudies. Sí. Es interesante. Porque la idea de esto era conocer a vuestra profesión y por lo menos saber que haya un experto, pero si tenemos a alguien de economía, yo creo que no tenemos ninguno de los dos ideas, pero bueno. No somos muy expertos nosotros. Preguntamos y ya está. A ver, Pero o sea, bueno, se andará. ¿Por qué no? oye, es por Pues otras, nos por tomamos otras nota. ramas. ¿Conoces a alguien o no? No, ya me gustaría. Ya buscaremos. Ya es que por eso me Buscaremos Por eso gustaría. quiere que buscaremos traigamos a alguien. Porque médicos, bueno, sí que tenemos bastantes contactos. Sí. Iremos trayendo. Y cada especialidad tiene su mundillo. O sea, todas tienen... Todas tienen Su estas cosilla. cosillas de Sí. placas, no sé qué, todo Que esto que te ha descubres. llamado la atención que vamos a ir descubriendo de las diferentes especialidades. Muy bien. Pues bueno, Noé, para cerrar, ¿algún mensaje que quisieras dar final? Pues porque decís, es que hemos hablado de tanto, tan variado y se quedan muchísimas cosas. Bueno, sí, que es unas claro. pinceladas. Podemos Yo espero estar que a la aquí. gente, claro, yo espero que a la gente le haya gustado, por lo menos el saber un poquillo y curiosear de todo esto. Vale, genial. Pues un auténtico placer tenerte aquí en la Plaza del Pueblo. Muchísimas gracias por tu colaboración. Vosotros. Y nada, si quieres decir algo, Nada, despedimos y muchísimas gracias, Noy. A pues vosotros. cortamos.